cosas que si haces las cosas de esta manera, las cosas van a funcionar, ¿no? Tú aprendes a comprar y vender propiedades con esto, te va a solucionar la vida, ¿no? Si tú aprendes la mentalidad es la clave, la crisis no va a aparecer en los periódicos. Siempre he querido saber cuáles son las razones que diferencian a los mejores en su profesión. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo logran. En el Bentley me dirijo a encontrarme con los campeones en su área de expertise. Me llamo Iñaki de la Parra y este programa es Negocios en Bentley. Dimitri Uralov, emprendedor, inversor y coach financiero, políglota y experto en finanzas personales. Vamos con Dimitri. Amigos, amigas, tengo el placer de tener el día de hoy aquí al fabuloso Dimitri Uralov, inversor, coach financiero, experto en finanzas, que nos visita desde España y es de origen ruso y habla un español que van a ver. Dimitri, bienvenido. Un placer tremendo estar tenerte aquí es fenomenal. Y bueno, antes que nada, déjame platicarle a nuestro auditorio de qué se trata este ruso que habla también español, ¿no? Van a decir, ¿y este monigote quién es, no? Bueno, déjenme decirles que Dimitri lleva ya 2 décadas involucrado en el tema de coaching financiero y es en el mundo hispanohablante. No creo que haya ninguna empresa como la de Dimitri que haga estos cursos de manera tan profesional y también orientada, la verdad. Yo he visto tu canal desde hace varios años y te lo comentaba. La forma en la que yo conocí a Dimitri fue tratando de darle recomendaciones a familiares que finalmente no me escuchaban. Dije, tiene que haber alguien en el mundo de YouTube que conozca y que hable de algo como lo que me gira a mí. Busqué mucho y me encontré a Dimitri y dije, hostia, ¿quién es ese tío que graba en primer plano en el bosque, en la montaña, todos sus videos? Métanse a su canal porque es una locura, todo en unos lugares preciosos en diferentes partes del mundo y te habla de cosas muy valiosas con un contenido fenomenal y de ese contenido vamos a hablar hoy. Bien. Dimitri, me encanta tenerte aquí en Katowice, que nos hayas venido a visitar. Un placer, me he puesto el chaquete y todo. No, además, vean los señores, ayer que lo recogía yo con camisa de flores, me dijo, ¿qué te pasa? No puedes entrevistarme así, entonces hoy me puse menos flores y aquí estamos. Aquí hay un poco de flores. Pero Dimitri, a mí me gustaría que nos digas, primero que nada, un poquito de tu historia. Sí. ¿Por qué las finanzas? ¿Qué fue lo que te ancló a ti en este mundo? Y también cuando empecemos a hablar de tu filosofía y que compartimos mucho, ¿por qué es tan radicalmente diferente a lo que nos encontramos en el mundo de los cursos financieros, de los gurús financieros y de todo este tema, ¿no? Entonces, un poquito de por qué finanzas. Bueno, por qué es muy simple. Mi trayectoria en este mundo empezó a los 19 años, hace 20 años. Fue mi padre, me regaló los 4 primeros libros de Robert Kiyosaki, que es un autor muy famoso en el mundo de educación financiera. Y realmente, de alguna forma, es como... ahí empezó todo, ¿no? Yo básicamente leí los libros, dije, vale, así es como funciona el mundo. Kiyosaki es muy bueno, ¿no? Un poco en rompiendo los patrones, sí, ¿no? Un poco separando a la gente y yo, pues ya, vale, esto es como funciona, no voy a ser como los demás tontos, voy a ser el listo, voy a ser empresario, voy a ser inversor. ¿Estabas en Rusia ahí? Estaba en Rusia ahí, correctamente, y realmente todo lo que hice desde entonces se puede separar como, yo creo que en 2 o 3 etapas. La primera etapa fue aprender yo y hacer cosas para mí simplemente, ¿no? de buscar, pues eso, ¿no? Nunca trabajé por dinero, siempre busqué trabajar en aquellos sectores que me interesaban aprender. En este caso, pues llegué a España con 21 años y después de no terminar ahí la máster, etcétera. ¿Ya hablabas español cuando llegaste? Sí, hablaba español, sí, a los 16, más o menos a los 21, sí, parecido, sí. A los 16 conocí a mi esposa en Dublín, con lo cual, bueno... Que es española y es maravillosa, le mandamos un saludo. Exacto, por eso llegué a España. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente, entonces yo trabajé eso, ¿no? Trabajé en una consultora para aprender el tema, así, ¿no? Cómo funcionaban medianas más o menos empresas, verlo realmente ahí. Trabajé en el mercado inmobiliario, ahí tenía dos objetivos. Uno era aprender a
vender, era una cosa que era muy tímido, bueno, sigo siendo un poco muy tímido, aunque en los vídeos no parezca, y un poco pues no, practicar esta habilidad de hablar, de vender, y sobre todo conocer el mercado inmobiliario, que era una cosa que quería hacer. Y luego ya trabajé también en un family office, que es gestión de grandes patrimonios, y con lo cual realmente pues antes de empezar con mi carrera profesional no buscada, que ahora hablaremos de esto, realmente pues bueno, un poco pasé por las tres grandes áreas, ¿no? Que es siempre en el mundo del dinero, a nivel de, pues, ¿no? digamos, inmuebles, ¿no? Bolsa o activos financieros y empresa, ¿no? Que son claro. Con lo cual, digamos, en este sentido he podido ver cómo funcionan las cosas y también he podido comparar. De hecho, ahí creo que ahí también empezó como la segunda parte, que es poder entrar en contacto en el mundo real con cómo funcionan las cosas. Una de las cosas clave para mí fue también como cuando trabajé en el Family Office, cuando trabajé con, ¿no? El Family Office es una empresa que se dedica a la gestión de grandes patrimonios, ¿no? Eran como diferentes familias que eran clientes de la empresa y tocaba gestionar pues, las diferentes facetas, ¿no? De la vida económica de una familia adinerada. Y pude ver realmente cómo es diferente a lo que yo leía en los libros, claro. lo que los gurús un poco me enseñaban, y cómo era totalmente distinto en la vida real. Y ahí fue un poco como el comienzo de este cuestionamiento continuo de si realmente, ¿no? Es como tuve como unos mentores que me abrieron la mente en su momento. Y con práctica, porque estabas ahí machacando, sí. ¿no? Y por otro lado, pero luego como que vi la diferencia entre lo que los mentores, ¿no? Los gurús estos, ¿no? Como autores, lo que me enseñaban, y luego como que en la vida real, en realidad era distinta, ¿no? Y luego, por otro lado, también, claro, como continuamente pues, buscaba personas con los mismos intereses que yo, ¿no? Fundé ahí como varios clubes de educación financiera, y ahí es donde vino un poco la parte no buscada, como he dicho antes, de la actividad profesional, que es que todo lo que aprendía lo aprendía para mí, pero en estas reuniones con otras personas me tocaba muchas veces pues, compartir, ¿no? O explicar. Y como que las personas me empezaron a decir, Dimitri, es que eres muy bueno pues, explicando cosas de manera simple, como que lo eres, ¿eh? Esquematizando. Bueno, pues probablemente pues, era una habilidad que tenía siempre y básicamente decía, Dimitri, tienes que dedicarte a esto, tienes que dedicarte a esto. Y simplemente, pues bueno, cuando salí del Family Office, además de ahí un proyecto que monté con un amigo, que es un desarrollo personal, bueno, pues en un momento dije, bueno, pues tanto me lo dicen, voy a probar, ¿no? Y ahí empecé con algunos clientes, así como uno a uno, haciendo, con el tiempo empecé a como explicar estas cosas que veía que a la gente le faltaba, como en formaciones, ¿no? Y bueno, y realmente pues de manera muy natural esto ha ido creciendo, ¿no? Luego pasamos al mundo online desde hace ya como bastantes años, ya casi 10, 8 creo, o así. Empezaste en 2012, ¿no? Empecé en 2012, correcto. En internet empecé en 2012, ahí también cuando empecé el canal, creo que en 2013, sí. Con lo cual, bueno, y realmente y es lo que hago, ¿no? Es como con el tiempo una de las cosas que descubrí también, que me impactó mucho porque era un poco de nuevo, ¿no? Iba un poco en contra de aquello de lo que yo aparentemente huí desde el primer momento, que era como el trabajo, ¿no? El ser inteligente, el manejar dinero. Y descubrí el valor que tiene trabajar en algo que te apasiona, que aporta valor a la gente, que puedes ganar dinero. Y como que de alguna forma es como aquello que yo buscaba a través pues, de los gurús, de la libertad financiera, de ingresos pasivos. Te lo dio esta empresa. Claro, me lo dio como ¿no? Por ejemplo, siempre digo, por ejemplo, Robert Kiyosaki, ¿no? El típico cuadrante. Como el cuadrante más apestado es el de los autónomos, ¿no? Aparentemente, porque bueno, están los empleados, pero estos ya son como que no directamente, ¿no? Es la gente que nos ha enterado, según Kiyosaki, ¿no? Y el de los autónomos era como el cuadrante apestado, ¿no? Que tenías que cuanto antes salir de ahí y irte a hacer empresa, ¿no? Pero descubrí, ¿no? Que en realidad, aunque fuera autónomo en principio, que era maravilloso, ¿no? Porque hacía algo que me encantaba, algo me interesaba a mí mismo, algo que yo mismo había aprendido para... Esto servía a los demás, veía resultados de la gente, veía como casi, ¿no? Vidas cambiadas. Ganaba dinero, ¿no? Podía pues, ahorrar, gastar, invertir, y era como, ya está, ¿no? Es como, ya puedo morirme hoy, que digamos, he vivido una buena vida. Y ahí fue también, y además de esto, como a nivel mío personal, lo vi también con muchos clientes, ¿no? Es decir, muchas personas que venían un poco a buscar lo mismo que yo buscaba en su momento, esa pues, libertad financiera, pero curiosamente me descubrí cómo cuando una persona, en este caso, pone la base, que es la gestión económica de tu propia vida pues, familiar o personal,
cómo esto, el tener dinero, empezar a tener como ahorros, empezar a tener colchón, empezar un poco a tener más margen de ver qué es lo que quieres realmente hacer con tu vida, tener más espacio, más tiempo. Esto realmente permitía a la gente literalmente cambiar sus vidas, ¿no? Es decir, cambiar de trabajo al trabajo que querían hacer siempre. Totalmente. Y no se lanzaban, o despedir a su jefe, o simplemente realmente pues, declarar a yo qué sé, la empresa donde trabajaba pues, sus condiciones y a veces conseguirlas, ¿no? O montar su propia empresa de algo que siempre han querido hacer. Y al final como acercarse a esta vida, ¿no? Donde ya estás haciendo lo que quieres con tu vida, y ver cómo este camino, que aparentemente es el más, no puede ser tradicional, porque quizás no es tan tradicional, pero que era el camino mucho más directo y corto hacia el objetivo, ¿no? Que muchas veces las personas se plantean, pero intentan conseguir a través de las inversiones, etc. Con lo cual, pues bueno, esto fue, la verdad que ahí fue casi que lo que ya terminó de cuajar. Bueno, de cuajar o de descuajar, ¿no? Como de desmontar un poco la... Sí, yo creo que han sido como tres vidas, ¿no? Un poco como la primera... 3 etapas, ¿no? Sí, o sea, como la primera antes de estos, ¿no? Aquel día de mi 19 cumpleaños, que tampoco realmente no o sea, vivía en una familia donde, honestamente, como que no hablábamos. Mis padres era un buen estudiante, ¿no? Pero nunca se habló. Mi padre era un empresario, normal, ¿no? Como así, pequeño y mediano. Mi madre era una economista. No se hablaba tampoco mucho el dinero. O sea, mis padres me dejaban aprender, no... De hecho, más pragmático, que Dios te bendiga. Sí, no, de hecho yo me metía, ¿no? Yo quería ser diplomático. O sea, yo estudié diplomacia y relaciones internacionales. De hecho, cuando me pillé el libro, yo estaba ya en la universidad estudiando esto. Con lo cual era como la primera etapa. Luego fue como la etapa de descubrir como este nuevo mundo. Y después la etapa, ¿no? Pues como de ver un mundo paralelo, todavía diferente del de los gurús. Y luego ver también, pues como en este mundo, tanto para mí como para las personas con las que trabajaba, cómo pues, se aplicaba, ¿no? Todo esto que vi conmigo mismo, ver que efectivamente pues, funcionaba igual para las demás personas, ¿no? Y luego también, pues, que creo que en los últimos años, sobre todo, ya no cuando uno se atreve a cuestionar ya todo, sí es cierto que como que siempre digo, o sea, a mí lo que me apasiona es como descubrir la verdad en el mundo del dinero, ¿no? Es decir, sé que la verdad es una palabra como... Pero hay una verdad absoluta, o sea... Ahí voy, ¿no? Yo, o sea, sí y no, ¿no? Es decir, no en el sentido de que no existe la verdad absoluta, ¿no? Y cada uno al final busca su verdad, pero como dice, por ejemplo, el Ray Dalio, ¿no? Un inversor estadounidense, hay un libro que se llama Principios, me conecta mucho ahí como su idea de decir, si tú buscas objetivamente la verdad como unos principios universales que al final se aplican y siempre se han aplicado, yo creo que esto sí que existe. Es decir, sí, claro, que en el mundo del dinero creo que sí que hay un mundo de un funcionamiento, ciertas, repito, principios, reglas, hábitos incluso. Es como cosas que si haces las cosas de esta manera, las cosas van a funcionar, ¿no? Y creo que aplicar esto al mundo económico, al mundo de la empresa, al mundo incluso de vida privada de uno, yo creo que pues sí que tiene mucho sentido. Y en mi caso, pues yo de verdad que desde hace muchos años estoy como en la búsqueda continua de estos principios y además tengo la suerte de poder aplicarlos inmediatamente con las personas, ¿no? Y creo que diste en el clavo, digo, tenemos aquí el libro, ¿sí? Hábitos 2.0 y prácticamente, digo, ya te regalé uno, pero... Ayer lo empecé a leer, te felicito, muy ameno, muy, lo recomiendo, ¿eh? Yo era, Iñaki me ha regalado un libro, bueno, voy aquí a... pero empecé a leer y la verdad que el tiempo pasaba así porque muy ameno, muy amena forma de escribir. Así pero que, básicamente la idea era poner ahí algunas, como dices, principios que me han servido en la empresa, en la familia, que son universales. No importa si quieres ser el mejor papá o el peor papá, esto te va a servir para lo que tú quieras lograr, porque finalmente buenos hábitos en las finanzas, buenos hábitos en la alimentación, buenos hábitos en las relaciones, todo esto te trae buenas cosas, ¿no? Además, le has dado, mira, para mí uno de los problemas como del mundo del dinero, del mundo de los gurús, es que creo que, y va a sonar raro, le damos demasiada importancia al dinero, lo ponemos como en el centro de la vida. Y no lo es. Creo que ocurre cuando es muy comprensible por dos razones. La primera es que a la mayor parte de las personas le falta dinero, con lo cual es su principal preocupación y normalmente
en algunos casos además es cierto, que como que con el dinero piensan que se va a poder solucionar casi todo. Porque muchos problemas son económicos. Inclusive la felicidad. Exacto, ¿no? Eso obviamente no es cierto, pero que se entiende perfectamente. Como en las primeras etapas, muchos problemas literalmente se solucionan con el dinero. ¿Vale? Y segunda, creo que también porque está en el centro, porque hay una industria entera de, por un lado, ¿no? Como gurús, ¿no? Que viven de meterte en la cabeza que tu éxito en la vida pasa por pues, tener éxito económico. Y por otro lado también hay un sistema, ¿no? Casi de, o sea, una sociedad, ¿no? Pues de consumo, de donde se le da también la misma, ¿no? Como papel al dinero, que no es para nada, para mí es una de las áreas que hay que saber dominar, una de las más importantes, porque afecta a muchas otras áreas, pero es un área, ¿no? Es decir, salud es otro, relaciones es otro, ¿no? Es decir, es como si quieres una maestría de la vida, tienes que dominar varias, dinero es uno de ellos, tiene este componente que es que cuando no te... Bueno, salud también lo tiene, ¿no? Claro. Es decir, cuando son estas cosas que cuando te falta o cuando no va bien, afecta a todo lo demás, afecta a tus relaciones, afecta a tu productividad, afecta a tu felicidad, afecta a todo, a tu salud, ¿no? Por lo tanto, pero hay que saber dominarla, hay que saber entender cómo funciona, pero dándole el lugar correcto. Correcto. Muy bien. Me gustaría que definamos este tema de gurú, porque evidentemente es un tema un poquito despectivo, pero es más como de segmentación, ¿no? Desde tu perspectiva, sí. ¿Quiénes califican como gurús en el aspecto negativo, donde lo único que se está haciendo es una maquinaria de hacer dinero y no hay algo probado? ¿Nos puedes explicar un poquito esto? Para mí, repito, ¿no? Como alguien que primero se formó con esos gurús y sin duda han aportado mucho a mi vida, pero por otro ha tenido como la suerte de poder, repito, ver cómo esto se aplica y no se aplica en la vida real, y luego también como atreverme a seguir cavando y aquello que encontraba, pues aplicarlo a mi vida, a la de los demás. Para mí creo que el gurú, hay como dos aspectos, creo que lo más importantes son, primero es, normalmente los gurús te venden una fórmula, que es como una fórmula unifacética, donde con una cosa, si solo arreglas eso, el resto se va a arreglar, ¿no? Y se aplica no solo al mundo del dinero, en el marketing, por ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? O cuando alguien te vende una herramienta concreta, no sé, si tú aprendes a escribir, esto va a potenciar tu carrera. Si tú aprendes a vender, un suplemento de nutrición, ¿no? Bueno, en este caso aplicado a salud, efectivamente, ¿no? Pero digamos que es como, pero hay normalmente es como una forma. Si tú aprendes a comprar y vender propiedades con esto, te va a solucionar la vida, ¿no? Si tú aprendes la mentalidad es la clave, solo con la mentalidad. Entonces, como que de alguna forma se obvia al final, el principio básico de que en éxito o en cualquier resultado al final hay varios factores que siempre influyen, y digamos intentar decir que solo hay uno, es este, y es un error. Ya para mí es como, o sea, una de las características claves de los gurús es un poco esto. La segunda, voy a dar tres, he pensado en dos, pero voy a dar tres. La segunda creo que es algo de lo que yo pecaba mucho antes, pero creo que he aprendido con el tiempo a corregirlo, y es como pensar que, dado que solo hay una fórmula, como que solo existe una manera de aplicar esta fórmula y que todo el mundo debería hacerlo así, ¿no? Pues como la clave es montar una empresa, la clave es comprar, vender inmuebles, pues que es el mejor sector en lo que vende Kiyosaki, que meterte, bueno, quien sea, ¿no? Hay muchos, pero al final como la clave es esta herramienta, es como, y no entendiendo que, digamos, hay diferentes personas, diferentes maneras de ser, necesidades. Hay personas, ¿no? Es como incluso en mi campo, hay personas de papel, hay personas de ordenador, hay personas emocionales, hay personas más racionales, ¿no? Con lo cual no hay una fórmula para todo, hay diferentes fórmulas, si hay fórmulas, que los hay también, ¿no? Es decir, para diferentes personas tenemos que saber adaptarnos y un poco como ser, creo que para mí ¿no? un buen profesional de lo suyo es una persona que tiene como un kit de herramientas y en función de la persona que tiene delante saca una, saca otra, porque sabe que no es como una llave no sirve para una persona, para un tornillo. Exacto, entonces como hay que saber adaptarse, y cuando suele pasar con los gurús, ¿no? Y por último, creo que la tercera cosa que suele caracterizar a los gurús es un poco el modelo de negocio, donde, por lo menos de lo que yo veo y conozco, una parte importante de los gurús normalmente hacen su dinero
en el propio negocio de ser solo con gurú. esa máquina de venderte, ¿Vale? Es lo decir, que dicen te enseñan a cómo hacer más dinero, pero su manera de hacer dinero, donde ellos Solo es hicieron eso. su dinero, que a veces ni siquiera tienen ese dinero del que hablan, pero es este mismo negocio, ¿no? Personas de marketing que solo saben enseñar marketing a los marketers, ¿no? Es como... y ya. Y con lo cual creo que siempre cuando hablamos, por eso para mí fue tan chocante, digamos, comparar los principios que aplicaban personas, digamos, con patrimonio, ¿no? Personas ricas que habían hecho su dinero en otros aspectos, otras empresas, y compararlo con gente que como que solo estaba aparentemente en esto y ver la gran diferencia que hay, ¿no? Con lo cual creo que este tercer componente es un poco esto, ¿no? Es como cuando alguien escucha a alguien, que se asegure que esta persona ha conseguido, digamos, éxito, tiene resultados en aquello que enseña, y además que lo tenga fuera del negocio, digamos, de enseñar, ¿no? Con lo cual, yo creo que estos tres aspectos, repito, ¿no? Como la búsqueda de como fórmulas mágicas universales, que además apelen muchas veces, ¿no? Como fórmulas sexys, ¿no? Fórmulas que Muy apelen, mercadeables, ¿no? fórmulas que suenen bien, que vendan bien, que no requieran, o sea, píldoras, ¿no? No hacer deporte balas de 6 veces plata, a la semana, ¿no? digo Exacto, ¿no? Con lo cual esas balas de plata que se venden muy bien, además a un público mucho más grande, ¿no? Segundo, pues es esta ausencia de flexibilidad y adaptación a diferentes perfiles que pueden haber a nivel, ¿no? psicológico, forma de ser, etc. Y tercero es un poco pues este modelo de negocio donde muchas veces al final el dinero se consigue enseñando a la gente a hacer dinero y no antes, ¿no? Eso es un poco... Ahora, para alguien que nos esté escuchando y que ya tiene una empresa montada y lleva operando su empresa 10, 15 años Muy bien. y ha llegado a ese punto, ¿no? Ya lo logró. Sí. No es una persona que está pensando en poner un negocio, es una persona que puso un negocio, le va bien Sí. y ha llegado lejos. Uh-huh. La pregunta aquí es, a mí me ha tocado ver algunos de estos empresarios que lo han hecho muy bien, pero llegando el punto de donde la edad empieza a pesar, ¿no? Te encanta lo que haces, viene una crisis, te pega la crisis y te impacta de manera distinta si tienes 50, 60, 70 años que cuando tenías 20 o 30 y te podías mover mucho más, aunque tengas más experiencia. Esa capacidad física impacta. Sí. El tema de recursos financieros, de cómo gestar cuando estás construyendo, porque finalmente como pequeño empresario, como autónomo, muchos empresarios piensan, este es mi patrimonio. Y de cierta forma sí lo es, Sí. pero el patrimonio, y aquí quiero tu perspectiva, es la empresa, hay que tener algo líquido, qué disciplina de pagarse primero, pagar impuestos, pagar... Un poquito esta parte, ¿cómo la visualizas tú? Una vez que has llegado ya a los 10, 15, 20 años con tu empresa como empresario. Bueno, primero creo que pocas personas llegan a 10, 15, 20 años, ¿no? Es así. O sea, las estadísticas del mundo empresarial son demoledores. Yo creo que como, ¿no? El 95% cierra en los primeros 5 años, con lo cual si realmente están ahí, que creo que no es la mayoría, Han hecho algo bien. que se feliciten porque ya son, o sea, algo han hecho bien, ¿no? Segundo, yo creo que es entender que desde el punto de vista de dinero, el 90 y pico % de los patrimonios se hacen con empresa, ¿no? Es decir, las personas ricas normalmente tienen, o sea, hablan de personas ricas como si, por no es lo más importante para el empresario, ¿no? En cuestión, suele ser un tema importante, pero quizás hoy en día, además, con 50, 60 se ya empieza a valorar otras cosas. Pero digamos que sí es cierto que el origen de la riqueza en general en este mundo suele ser la empresa. Por tanto, yo creo que es importante darle el espacio que se merece, ¿no? Yo siempre digo que como que la empresa es tu billete de la libertad. Porque no es la libertad, digamos, económica, ¿no? De poder proveer a tu familia durante a lo mejor generaciones, sino que si lo piensas, por ejemplo, ¿no? Muchas personas montan una empresa porque no son empleables, ¿no? Porque su forma de ser y querer como ir ese su fue mi propio caso. camino, yo creo que sería igual. Bueno, yo me adapto, pero sí. ¿No? Con lo cual la empresa nos da esta posibilidad de crearnos como nuestro propio hábitat, donde con nuestras propias reglas podemos operar, incluso aportar dinero, valor al mundo, ganar dinero, etc. Resolver problemas a los demás. Exacto. Y que te lo quieran pagar, ¿no? Exacto, ¿no? Con lo cual digamos que
yo creo que hay que reconocer, pues, o sea, no solo eso, ¿no? Es como si lo piensas, es tu billete a lo mejor a trabajar con personas con las que quieres trabajar, claro, y no con los que no quieres trabajar. O con los que te toca. Exacto, a lo mejor es tu billete a trabajar de la forma que quieres trabajar, desde dónde quieres trabajar, ¿sabes? Te puedes mover, puedes, ¿no?, montar una empresa. Aquí tú has tenido empresas, ¿no?, en 3 países diferentes. Es decir, puedes escoger más hoy en día, ¿no? Además, es tu manera también es tu billete a una vida donde tú defines, pues oye, de qué hora a qué hora trabajas, cuándo te vas con tus hijos, ¿no? O sea, sí es cierto que mucha gente trabaja mucho y es uno de los problemas, ¿no?, hoy en día quizás, de que la empresa puede ser como tu peor cárcel, ¿no? De mucha gente. Puede ser tu kriptonita, tu propia pasión, ¿no? Sí, bueno, o sea, muchas personas, o sea, hay personas que directamente van por la empresa porque están, ¿no?, como wired así, no perciben la vida de otra forma, pero hay personas que se montan su empresa después de trabajar en un mundo, ¿no?, para otros. Y muchas veces la razón por la que salen del mundo corporativo, de trabajar para otros, es esa libertad, pues, de horarios, de opiniones, de jefes, y acaban, si no, o sea, vamos a, como está aquí, hay varios como vías ahí, ¿no? Ahí está la vía, pues, de Elon Musk de trabajar 120 horas, ¿no? Hay gente más como con un negocio, por ejemplo, yo soy más de, ¿no?, más lifestyle, donde trabajamos, pues, el tiempo que yo intento trabajar 25 horas por semana y pues, tener espacio y tiempo para todo lo demás, otras cosas importantes en mi vida. Pero bueno, en cualquier caso, repito, salimos del mundo corporativo o trabajar para otros para tener esa libertad, pero si no la sabemos gestionar, y el aspecto económico ahí es muy importante. Y ahí es ahí donde quiero que nos enfoquemos. Digamos que o sea, casi que nos construimos nuestra propia cárcel, donde estamos continuamente ahí como 5, 10 años, 15, solucionando problemas todo el rato, ¿no? Sin como, oye, ¿qué momento me metí aquí? Que mi vida es como peor de lo que a veces antes, ¿no? Que antes plegaba, ¿no? Me iba a casa y ya me olvidaba, y ahora no, porque estoy 24 horas con la energía mental. Con lo cual, sí, yo creo que el dinero, la gestión económica, no solo económica, en muchos aspectos, pero es clave ahí, y yo creo que ahí, como que si nos vamos a cosas importantes, yo creo que la primera es dándole a la empresa este espacio que se merece, como poniéndola en el piedestal, porque creo que muchas veces, cuando llevas muchos años, ¿no?, agobiado con tu empresa, solucionando, como que a veces ya la odiamos, ¿no? La dejas un poco de lado. Sí, o perdemos esta como la emoción, pasión, ¿no? Ilusión, creo que es la palabra que teníamos al principio. Pues yo creo que, repito, después de ponerla en el piedestal y dejándola ahí, yo creo que ahora hay que reconocer, por un lado, que primero está nuestra vida personal, nuestro patrimonio personal, y está nuestra empresa. Y a ver, pausa. Sí. Patrimonio personal y empresa. A veces, yo trabajo con algunos boards de empresas familiares. Sí. Es muy duro para mí llegar a estas empresas, y cuando empiezo a hacer el análisis financiero, preguntarle a los dueños, sea uno o varios miembros de la familia, oye, muy bien, está dura la situación financiera de la empresa, ¿cómo estamos en la parte personal? No, todo es la empresa. Exacto. Aquí es donde quiero un poquito también tu visión de... Bueno, para mí es el principal, muy humano, muy habitual, lo más normal del mundo, pero sigue siendo un error, ¿vale? Es decir, no darnos cuenta de separarnos un poco, igual que quizás a nivel de cómo gestionamos el estrés, los problemas, ¿no?, de separarnos de ellos y no... Pues un poco lo mismo, ¿no? A ver, o sea, tu empresa estás tú. Tu empresa puede ser tu lugar de realización personal y profesional, puede estar asociada a tu nombre, puede ser tu todo. Tu reputación. ¿No? De gente de esta que con las crisis se tiran por la ventana porque la empresa... Se puede entender, ¿no? Pero digamos, no eres tú, ¿no? Tu empresa está tu empresa y luego estás tú. Es una parte, pero no es tu todo. No, y además una empresa, pues ya sabes, ¿no? Tú has creado, ¿no?, vendido, hecho, estado en muchos... A ver, las empresas van y vienen. Ojalá, a ver, algunos no, yo llevo mi empresa 15 años y ahí seguirá probablemente, ¿no? Pero digamos que no deja de ser una empresa. Con lo cual, a nivel económico, la empresa tiene, por un lado, como sus finanzas, su manera de gestionar, y se tiene que gestionar bien, pero por otro, tú como empresario tienes tu propio patrimonio, tus propias finanzas, y la empresa es el vehículo que debe permitirte meter dinero a tu patrimonio de manera constante, no en el futuro cuando la vendas, hoy, todos los meses, ¿vale? Tienes que llevar dinero a casa. Una gotita. Todos los meses, y luego un bonus y un tema adicional cada 3 o cada año, ¿vale? Y aquí, digamos, tú gestionas tu patrimonio, ¿no? De hecho... Esa separación, ¿no? Esa separación. Es cierto que muchas veces, si la empresa está bien llevada, es natural querer, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando hablamos de invertir. Puedes reinvertir. Unas maneras de invertir
unas mejores, de hecho, sobre todo cuando tienes una buena empresa, es invertir en tu propio negocio. Claro. Siempre y cuando primero lo inviertes, no simplemente... O sea, son dos facetas muy distintas. Ser empresario, otro lado es ser inversor, ¿no? Y cuando inviertes tienes que invertir como tu peor enemigo creditor, ¿no? O sea... Diablito, angelito, la misma persona. Sí, ¿no? Y realmente ejecutarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pero esta separación me parece como muy importante, ¿no? Es decir, y una cosa está para dar dinero a la otra y no al revés, como claro, muchas veces. Y saber cortar con esto, saber si la empresa está sangrando el patrimonio familiar, como no, pues evidentemente saber cortarlo ahí. Digamos, tener estos dos roles, ¿no? De por un lado soy inversor, dueño de mi patrimonio, y por otro pues soy dueño de esta empresa, pero que son dos roles distintos. Es un poco a veces confuso, pero hay que saber operarlo, ¿no? Y por otro, evidentemente, pues organizar la empresa de tal manera que, como bien hemos dicho, pues te pague tu parte todos los meses y todos los meses te lleves dinero a casa, y que según va creciendo esto también crezca, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, un error muy común, yo creo que, o sea, es muy habitual que esté todo mezclado y hay como continua reinversión y acabemos así, ¿no? Como, ¿qué es lo que tienes? ¿No? Solo tengo la empresa. Todo lo reinvertí. Pero creo que es buena idea también, como aunque sea, por decir algo, mitad. Me acuerdo de hablar un día en un foro de startups o así, donde había una persona que había como vendido, no sé, 3 o 4 empresas, y decía, ¿no? Que uno de los errores que ve es como cuando en el mundo de startups, sobre todo emprendedores, gente tecnológica, es como venden su empresa, cogen todo el dinero y montan la siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que conocen, y es como, coge la mitad, apártalo, guárdala, que te va bien con la segunda, fantástico. Que no, como mínimo tienes la otra, ¿no? Pero digamos, no estás corriendo este riesgo de todo o nada, ¿no? Que puede ser comprensible, pero económicamente, digamos, no tiene mucho sentido. Con lo cual, para mí esto es como la clave, y después, evidentemente, pues uno tiene que saber gestionar la empresa y organizarla bien para que este flujo continuo de dinero, evidentemente, ocurra. Y a ver, en el escenario, Dimitri, que también nos ha tocado ver, sobre todo en el contexto latinoamericano, donde las crisis son cíclicas, constantes, y vivimos en crisis toda la vida de la empresa. Cuando vives en crisis continua, donde temas regulatorios, como puede ser en México, son muy laxos, la ejecución de la ley, los temas impositorios, en este ambiente de tanto estrés empresarial, ¿cuál es un momento que tú considerarías clave para que como empresario te des cuenta, como warning attention, ¿no? ¿Dónde son esos flashes donde, a ver, es momento tal vez no de reinvertir todo, hay que poner pausa un poquito y ser esa parte de división más diablito en el tema de volver a meter dinero a la empresa? ¿Cuándo saber? Porque hay un momento donde puede requerirse en una crisis dinero para la empresa. ¿Y ese dinero puede venir de tu patrimonio? No estoy de acuerdo. Ok, esta parte es la que quiero que tú nos digas cómo podría, desde tu perspectiva, gestionarse, ¿no? Bueno, primero, en un ambiente de crisis. Yo creo que, o sea, hay empresas en todos los países del mundo, hay personas creando valor en todos los países del mundo. Si vives en Noruega, pues estás acostumbrado a una vida y un ritmo. Si vives en México, el ritmo es otro, la realidad es otra. Pero de alguna manera creo que el ser humano es perfectamente capaz de adaptarse al medio, y el tema de crisis, yo creo que todas las empresas están continuamente en crisis porque todos los meses hay que pagar a los empleados, ¿no? Entonces, y a los proveedores. Es como, si no quieres crisis y problemas y buscar soluciones, no te metas a montar la empresa, ¿no? Pero si ya están, ¿no? Si ya has dicho antes, si las personas que están escuchando esto ya tienen una empresa 5 años, 10 años... ¿Ya han vivido en crisis 15 años? Yo creo que es absurdo. Es decir, por supuesto que hay ciclos económicos y hay situaciones diferentes, pero de nuevo, yo creo que el ser humano nos adaptamos a cualquier cosa, y piense cómo vivíamos hace 200 años y vivíamos, pues no creo que podamos... No hay nada nuevo en este sentido. Ahora, lo que dices tú, que en las crisis, o en determinados momentos, porque puede no haber una crisis, pero sí puede haber una crisis en tu sector o una crisis global, en tu... COVID. Sí, no, pero yo creo que al final es irrelevante, ¿no? Para mí, como yo lo veo, es un empresario tiene que saber gestionar las finanzas de su empresa, ¿vale? En función del tamaño, crisis. En función del tamaño de la empresa, puede ser una cosa donde ya tiene pues un departamento financiero, un director financiero, y él, digamos, ¿no? Como tú lo haces probablemente en los boards, ¿no? Es como tú
asistes y ves los números hechos por otros, o si es una empresa más pequeña, muchas veces es el propio empresario quien tiene que ocuparse de esta parte también, aparte de vender, gestionar personal, pagar impuestos. ¿No? Es una de estas áreas que tenemos que ocupar. Normalmente, como la mayoría de las personas no le tienen como mucho amor a los números, a los Excel, ¿no? O sea, es una cosa que suelen como dejar de evitar o delegar en su gestor, ¿no? En su contable, y de ahí viene el primer problema de estar como desconectado de la realidad de la empresa. Por eso digo que cuando vienes, al final, la crisis no va a aparecer en los periódicos, la crisis va a aparecer en los estados, en el extracto en tu cuenta financiero al final del mes, del trimestre, del año. Y además, si lo tienes bien hecho, bien montado, primero te vas a dar cuenta enseguida con los números, que son los mejores indicadores. Y segundo, si está bien gestionada, deberías de tener, evidentemente, como unos, vamos a llamarlo, buffers, ¿no? Un espacio ahí, como unos amortiguadores económicos en diferentes facetas de tu empresa, que pase lo que pase, como mínimo te permita, igual que ocurre en la vida económica personal, como tener margen, tener espacio, tener tiempo para pues ajustarse, tomar decisiones, ¿no? Pero que no sea de un día para otro. O sea, por ejemplo, si tú tienes un fondo de personal donde tú continuamente... Como tu fondo de emergencia personal, correcto, pero ahora... No, bueno, ahí como para mí en la empresa hay como diferentes aspectos. Vamos a mencionar, por ejemplo, puedes tener un fondo de personal. Si tú tienes ahí 6 meses de sueldo, 1 año de sueldo de todos tus empleados, ya puede venir la crisis, pero tienes margen, ¿no? O sea, claro. Evidentemente el dinero que entra en este fondo, a ser posible, tiene que ser superior todos los meses del que sale. Pero incluso si es inferior, tienes margen, ¿no? Si tienes el mismo fondo, pues no sé, para gastos recurrentes, ¿no? Inclusive para compra de empresas este es otro, sí, ¿no? Bueno, esta es otra historia, sí. Que me ha tocado verlo en una empresa de manera directa, ¿no? Exacto. Que cuando pega la crisis hay liquidez, vamos a comprar. Exacto. Pero bueno, digamos, el final es tener, pues no, pues el fondo del personal, el fondo para cubrir los gastos comunes, ¿no? de la estructura de la empresa. Puedes tener un fondo, o sea, ese para mí es como el ahorro, ¿no? Digamos, en la empresa. Luego puedes tener fondos de inversión en este caso, ¿no? Es decir, pues un dinero que vas ahorrando para comprar tus competidores, para aprovechar oportunidades que hay en el mercado, para invertir o reinvertir en según qué tecnología, etcétera, ¿vale? Puedes tener un fondo de marketing, por ejemplo. O sea, es decir, al final cada área. Cada uno parte tiene de la gestión, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es esto. Entonces, con lo cual, con esta perspectiva, si tú tienes, o sea, la crisis, es que creo que hay muchas más posibilidades de que haya una crisis estamos destinando este presupuesto al marketing y por los números, ¿no? Repito, el dinero que sale, el dinero que entra, hay una crisis ahí porque claramente no está funcionando, o hay una crisis porque digamos, la cantidad de personas que tengo contratadas, mi estructura es demasiado grande para la facturación quizás que tengo ahora, porque claramente, ¿no? Pues, o sea, esas cosas creo que las vas a detectar antes y esas van a ser como las mini crisis reales, que en realidad es bastante complicado. Te van a hacer bastante indiferente a lo que pasa afuera, porque mientras lo de dentro está bien, y tú todos los meses ves que las cosas como que siguen funcionando. En este sentido, creo que, y es más importante como esto dentro que un poco lo que ocurre fuera, y más pues son países que crisis permanente, con lo cual no creo que sea un problema. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Dimitri, que te gustaría subrayar para este perfil de empresarios que tienen ya una empresa montada? Tal vez no le interesa a sus hijos, o tal vez sí le interesa a sus hijos, o tal vez no tienen hijos, pero tiene esta pasión por seguir trabajando, y este concepto que lo comentábamos fuera de cámara de jubilarse, retirarse, que digo, tú conoces muchas personas y yo también que tienen mucho dinero y que siguen trabajando, ¿no? Este concepto de retirarse y no hacer nada, yo personalmente no conozco a ninguna persona en primera persona, así que diga, oh, ¿cómo estás? Te conozco de nombre, que se haya retirado en vida y no haga nada, que no sea productivo. Un poquito tu perspectiva en ese parámetro, ¿no? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de personas. Hay personas que han montado su empresa, que era una actividad que les encantaba, y van a morir en esta empresa trabajando porque, de hecho, no lo montaron por dinero, no lo montaron, era como su expresión, ¿no? Del ser. Del ser. Hay personas que han montado empresas y las han vendido porque han perdido la motivación, porque les han hecho una buena oferta, porque pueden montar otra empresa aprovechando las mismas habilidades con más motivación en otra cosa, ¿no? Como en tu caso a veces hay algunos. O sea, es decir, hay diferentes personas, diferentes casos. Entonces yo creo que hay
cosas que yo tendría en cuenta, ¿no? Es como, a ver, que no voy a decir nada nuevo, la vida cambia, ¿no? Las capacidades físicas cambian, la motivación cambia. Entonces, como por un lado es importante, hay como una muy buena forma, ¿no? Que muchas veces la gente de la gestión empresarial dice, es como, si gestionamos nuestra empresa como si la preparáramos para la venta, aunque después nos quedáramos en ella, es un hábito que al final es positivo incluso si te quedas. Eso me encanta esa visión de negocio, es la buena, porque no estás esperando, como digo yo, al home run. Sí. ¿No? Sí, es una disciplina. Tiene dos aspectos. Por un lado es, de nuevo, ¿no? Dinero a casa todos los meses. Ese principio. Eso es uno. Pero dos, voy a gestionar la empresa de tal manera que si yo quiero estar ahí toda la vida, estoy. Pero si un día, por lo que sea, quiero no estar, está lista para irse. Está lista, ¿no? En el sentido de que hay sistemas, hay protocolos, hay procesos, hay equipo de trabajo, hay personas, hay valores, o sea, es como con lo cual es vendible, ¿no? Es decir, yo vengo ahí a trabajar, no depende de mí al 100%. Como un empleado, una cosa interna, ¿no? Que o estoy yo y perfecto y ojalá esté yo toda la vida, pero si mañana es otro no pasa nada porque mi aportación es una cosa muy concreta que normalmente tiene que ver con mis fortalezas, ¿no? Y aquello que yo realmente hago bien, ¿no? Con tu talento. Exacto. Entonces es como, pero gestionar la empresa desde ahí, repito, ¿no? Por un lado, no como algo, o sea, algo que te tiene que dar dinero todos los meses y si no es rentable no te da dinero todos los meses, cierra la empresa. O sea, es como, no, porque la mayor parte de estas expectativas de un día por fin llegará el momento maravilloso no suele ocurrir, y la vida de un empresario que funciona de esta manera es una vida mucho más estresante, que desgasta la salud, que, ¿no? es como. Y segundo, pues repito, ¿no? Es como gestionar la empresa avanzando cada vez más hacia una empresa donde está como todo muy bien montado de tal manera que mientras tú quieras estar, estás, y si no te puedes ir no hay ningún problema. Esto te da también, como, ¿no? O sea, aparte ayuda no solamente, digamos, probablemente tu aportación de valor en la empresa va a ser mejor, porque no vas a estar en áreas donde no deberías de estar. Y segundo, además, evidentemente, pues una empresa así tiene mucho más valor y por lo tanto a nivel incluso, ¿no? De el último one-time event, ¿no? Cuando tú vendes la empresa, pues ahí va a ayudar a tu patrimonio personal, porque la valoración va a ser evidentemente superior, ¿no? Y ese principio básico, y me encanta subrayarlo, y es como muy tonto tal vez o absurdo mencionarlo, pero un negocio es eso. Un negocio tiene que tener la capacidad de dejar dinero. Claro. Si un negocio no está dejando dinero per se, es un mal negocio. Y ahí es donde viene la separación entre pasiones, hobbies, ONGs y un negocio. Creo que cuando perdemos de vista que el negocio debe de dejar dinero y lo empezamos a transquiversar en otras cosas, puede ser la creación de una crisis interna y una mal gestión del patrimonio, mal gestión inclusive de tus finanzas empresariales y personales, ¿no? Bueno, a ver, en el mundo de hoy son palabras mayores, ¿no? Que si miramos lo que ocurre en la bolsa o lo que no, hay una absoluta, ¿no? Como vivimos, aberración. Sí, hay como dos modelos, ¿no? O sea, el modelo startup y el modelo como de bootstrapping, negocio tradicional, ¿no? O sea, creo que tanto tú como yo lo aplicamos más de y esto. funciona. En mi caso, más que nada, porque yo he visto las tragedias que ocurren cuando del otro lado, y personalmente, pues es como, yo he visto que la gente es mucho más, o sea, es mucho más feliz porque son empresas mucho más estables, quizás no crecen tan rápido, pero proporcionan a sus dueños la vida por la cual más de largo plazo. No, y les proporcionan hoy la vida que buscaban porque no hay riesgo, ¿no? Es decir, que tengo que cerrar, pues cierro, pero hasta ahí. No voy a arrastrar, ¿no? Toda mi familia, el patrimonio, 3 generaciones. O sea, no, y no voy a quedarme en la calle sin nada. No. ¿Por qué? Porque estaba endeudadísimo, ¿no? Y vendí, con lo cual. Y además también te permite, el bootstrapping al final también te permite gestionar la empresa en tus términos, porque al no depender tanto de la financiación externa, no hay otros agentes que se meten en tu empresa que muchas veces tienen otros intereses, con lo cual
esos dos modelos, ¿no? Es como existen, ¿no? Es decir, Uber no ha seguido este modelo, no. ni mucho menos. Pero este modelo... Crecimiento antes de profits, ¿no? Crecimiento Sí. antes de generar utilidad. No, pero porque al final es como se juega con el dinero de los inversores. Claro. Ya está en el juego el hecho de que pues apuestas por 20 y una triunfa, ¿no? Pero te compensa con Ese creces. es el negocio de los venture capitals, private Exacto. equity. Bueno, es un negocio, es un modelo de negocio, pero es gente que se dedica pero a no ese juguemos a este juego si no lo conoces. Exacto. Además. Y además es un juego mucho más inestable, mucho más como peligroso. Más de riesgo. Más de riesgo. Bueno, capital riesgo. Es Por eso. algo se llama Capital de riesgo. Con lo cual, yo personalmente, pues, como yo soy mucho más de del bootstrapping, ¿no? De como empresas sólidas, rentables todos los meses, sobre todo, repito, por cómo se vive, y seguro que las personas que están escuchando esto, ¿no? Es como se han vivido en su vida situaciones donde pues dependían de los bancos, dependían de los pagos, que si crisis, que, o sea, es como esos momentos críticos Estás donde vives al filo. límite exacto, ¿no? Yo creo que no, a ver, hay gente que le proporciona adrenalina y... No, bueno, bien, está un poco enfermizo eso ya. pero normalmente es como no es lo que querríamos para nosotros y al revés, y si lo comparamos, ¿no? Cuando estás bien, estás cómodo, la empresa es rentable, hay reservas, van aumentando, ¿no? Es que para mí es como el modelo que yo personalmente como busco, es lo que con las personas que trabajamos un poco les ayudamos a crear, y la clave ahí al final es la gestión, ¿no? Es decir, más allá, ¿no? Del modelo de negocio, más allá de tener las habilidades necesarias, gestionar bien, es muchas veces simplemente como gestión que se reduce al final a este típico, ¿no? El pagarte a ti mismo primero, que es donde... Que es el al final está la clave. principio, paso número 1, ¿no? Correcto. Págate primero y después todo lo demás. No, pero el paso número 1 suele ser págale a Hacienda primero, porque... Sí, paga los impuestos, después... Bueno, más que paga, o sea, no operes con dinero que no es tuyo, porque el dinero de los impuestos no es tuyo. Sí. Hacienda. Muchas veces se ve ese error con IVA, ¿no? Porque se ve como flujo y IVA, se empieza a impuestos, usar. o sea, dinero la parte del dinero que tú recibes que pertenece al Estado, el Estado te lo Apártala. te lo deja tener Apártala. un tiempo, a ver si de esta manera lo gestionas mal y te puede recargar, ¿no? Pero digamos, si no es tu dinero, ¿no? Con lo cual no jugar con ese dinero, operar con el dinero que tienes. Y luego otro aspecto también es que si tú la gestión de la empresa, los gastos, lo adecuas al volumen de facturación y dices, ¿no? Pues mi estructura a nivel de personal va a ser siempre un 30%. Si mi facturación da, pues... Y si no, pues puedo ampliar, ¿no? Ostras, deja de dar, tengo que recortar, ¿no? Y es casi como automático porque más esto, si operas con estos buffers, ¿no? Donde reservas, digamos, para que te da tiempo para hacer estos ajustes. Esto es como que lo pone un poco como en piloto automático porque las cosas son evidentes, ¿no? Y voy a decir algo, esto suena muy complicado, pero en un Excel, para un autónomo, sí, lo haces así. Correcto. ¿No? Es como debería de operar inclusive la economía familiar, nada más escalada. ¿no? Correcto. Bueno, empresarial. es ligeramente diferente, pero sí. Con sus saberes, ¿no? Claro. De IVA, de impuestos, de... Sí, bueno, nosotros más personas. llevamos muchos años ayudando a la gente a hacer este tipo de cosas, estos Excel. Si quieren conocer más, tienen que tomar el curso de Dimitri, evidentemente. No vamos en una hora a darle la vuelta a todos estos conceptos, pero yo creo que con esto nos podemos quedar, Dimitri. Es una plática, una conversación muy buena. Yo los invito, de verdad, que sigan a Dimitri en redes sociales. Tiene su canal en YouTube, Dimitri Uralov. Padrísimos los paisajes que utiliza. Síganlo en Instagram también. Instagram no tengo todavía, mejor. Bueno, entonces tendrá. Y no olviden seguirnos a nosotros, a Iñaki Alaparra, Negocios en Bentley. Fue un placer tenerte aquí y esperamos volver a tener más conversaciones contigo. Claro que sí. Gracias, esto fue Negocios en Bentley. Nos vemos en la siguiente.